Hola a todos. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre un personaje histórico fascinante y controversial, Alejandro II de Rusia, también conocido como el Zar Libertador. Su gobierno estuvo marcado por grandes reformas, luchas sociales y un legado complejo que sigue siendo objeto de estudio y debate. Alejandro II gobernó Rusia desde 1855 hasta su trágico asesinato en 1881. Durante su reinado, fue un monarca reformista y progresista, y se ganó el apodo de Zar Libertador por su enfoque en cambios sociales y políticos. Uno de sus grandes objetivos fue modernizar Rusia y hasta consideró la idea de formar una monarquía constitucional, algo inusual en aquella época para un zar. Políticas y reformas del gobierno de Alejandro II, veamos ahora las reformas más destacadas de su gobierno. Abolición de la servidumbre. Una de las reformas más importantes fue la abolición de la servidumbre. Alejandro II liberó a más de 20 millones de siervos, lo cual transformó la estructura social y económica de Rusia. A partir de entonces, los siervos se convirtieron en campesinos propietarios, lo que representó con acento agudo la primera reforma agraria significativa del país. Reforma judicial. También se implementaron grandes mejoras en el sistema judicial. Se crearon tribunales independientes del Poder Ejecutivo, se introdujo el sistema de jurados, y los juicios se volvieron públicos. La tortura fue abolida y se redujo la aplicación de la pena de muerte, mientras que se garantizó el derecho a un abogado para los ciudadanos. Descentralización administrativa. Alejandro II otorgó mayor autonomía a los gobiernos locales, promoviendo la participación ciudadana. Estos gobiernos locales ahora administraban áreas como educación, salud y la policía. También se permitió la autonomía en la recaudación de impuestos y la gestión de servicios públicos, con elecciones locales para la gestión ciudadana. Reforma militar. En cuanto al ejército, Alejandro II abolió el reclutamiento forzoso que desfavorecía a las clases populares. Se estableció el servicio militar obligatorio sin distinción de clases, y se mejoró la educación y entrenamiento militar. También se creó un sistema de academias militares y se permitió que oficiales de origen plebeyo pudieran ascender en la jerarquía militar. Represión estatal y oposición civil. A pesar de las reformas, Alejandro II enfrentó una fuerte oposición civil. Surgieron movimientos revolucionarios, como el Narodnik o Narodnaya Volia, que buscaban una transformación social mucho mayor e incluso el fin del zarismo. Esta oposición estaba formada por grupos de nihilistas, socialistas y liberales democráticos. El gobierno, por su parte, aumentó las restricciones a la prensa y endureció la censura para frenar el descontento. Sin embargo, el zar fue víctima de varios atentados, y, finalmente, perdió la vida en uno de ellos en 1881. Las políticas de Alejandro II tuvieron un impacto significativo. Por un lado, abrieron el camino hacia una mayor liberalización política y social en Rusia, inspirando un cambio hacia valores de democracia occidental. Sin embargo, la lentitud y los límites de las reformas generaron una oposición creciente entre grupos revolucionarios. La combinación de reformas y represión creó una gran inestabilidad política que marcó el final de su monarquía. Conclusión y legado. En conclusión, el gobierno de Alejandro II dejó un legado complejo. La abolición de la servidumbre fue una reforma histórica que transformó la sociedad rusa y es uno de sus mayores logros. Sin embargo, la represión estatal y las respuestas violentas a la oposición socavaron muchos de sus avances. Así, su legado es recordado como uno de importantes progresos, pero también de profundas limitaciones y conflictos no resueltos. Y eso es todo por hoy. Alejandro II fue, sin duda, un zar que intentó modernizar Rusia a través de reformas ambiciosas, aunque también fue víctima de las tensiones de su tiempo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien a quien le interese la historia de Rusia. Nos vemos en el próximo episodio.